Empezamos. Ok, buenos días nuevamente. Les doy la bienvenida y les agradezco que se hayan tomado un tiempo para estar en esta charla que hoy la he titulado El amor debe volver. Y en esta charla tiene mucho que ver, como siempre les digo, con lo que pasa durante mis días de la semana o situaciones que me hacen reflexionar en ciertos temas o en ciertos momentos que creo que debemos de considerar. Y le puse como subtítulo: en este mundo de ciegos, el amor es lo único que nos queda. Porque a través de conversaciones con diferentes personas durante la semana, creo que esta ceguera que tenemos como sociedad, como humanidad, lo único que nos va a quitar esa venda es el amor. Y durante este proceso de charlas, durante estas diferentes sesiones que hemos tenido y que algunas de ustedes han estado a lo largo de este ya año que tengo con este ejercicio matutino de los domingos, pues tuve un programa o una sesión en la que titulamos Volviendo al Amor. Y en esa sesión hablábamos de lo que era volver al amor propio. Creo que fue más o menos como en el mes de febrero. Al amor propio, al amor a ti mismo, a tus ideas, a tu propósito. Fue un programa muy personal, fue un programa mucho de darte valor a ti misma, a tus proyectos, a lo que tú quieres hacer en tu vida. Y yo les comentaba sobre ese vacío, ¿no? Sobre ese vacío que había en mí, en lo particular, antes de haber iniciado este proceso de reconstrucción. Y que una de las cosas que yo veía o que a mí me importaban en demasía era lo que las personas esperaban que hiciera de mi vida. A mí me pedían, por ejemplo, o me preguntaban: ¿cuál es tu plan de vida? ¿Y cuál es tu propósito en esta vida? Y entonces yo ponía ojos de ¿qué? O sea, ¿de qué me estás hablando? Porque no tenía una meta establecida o una situación establecida. Hablamos también sobre que el amor era nuestra primera marca, cuál era el sentido de amar. Y esta marca era de cuál era nuestro primer amor. Hablamos de nuestros amores primeros, pero también hablamos sobre el amor a nosotros mismos. Y que lo primero que teníamos que hacer era amarnos a nosotros mismos para encontrarle el sentido de dar amor. También comentamos que el amor atraía lo que necesitamos. Y esto es no solamente pensar o desear algo o a alguien, sino simplemente que lo que nosotros íbamos haciendo o vamos haciendo a lo largo de nuestra vida, lo debemos de hacer con amor, para que el camino sea más fácil y para que la respuesta que recibamos de ese objetivo o de ese proyecto o de esa propuesta sea a través del amor. Y el amor atrae lo que necesitas, porque al final de cuentas sabemos que Dios es amor y que Dios no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Entonces, si actuamos con amor y el amor que reconocemos en Dios, pues vamos a traer lo que necesitamos. También en esa sesión estuvimos hablando de todo lo bello del amor, que el amor es paciente, bondadoso, que el amor no guarda rencor,
que el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, y esto lo vemos en Corintios, en el versículo 15, pero también vimos una lámina en la cual se manejaba este pensamiento, ¿no? Enamórate de la vida, y si con la vida viene a alguien como un regalo más de Dios, entonces tómalo, ámalo, cuídalo. Si alguien se acerca a nosotros con amor, pues entonces hay que amarlo, hay que cuidarlo, hay que quererlo, hay que recibirlo y tratar de que si es lo que nosotros queremos y pensamos que es lo que Dios nos está enviando, pues lo tomemos. Pero hay un pero en esta parte. No hay que perdernos en el otro ni dejar que el otro se pierda en nosotros. Cada uno tiene un camino. Y ese es el preámbulo, vamos a decir, para manejar la reflexión de hoy. No perdernos en el otro. La otra persona que pudiera estar a nuestro alrededor, llámese como pareja, como compañero, como familiar, y al que estamos tomando para amarlo y cuidarlo, no debemos de tomarlo como una carga ni como una responsabilidad. Debemos tomarlo como algo o alguien que está en nuestra vida y que nos está tocando. Que no nos vamos a perder en su personalidad, ni no nos vamos a perder en sus vivencias, y no nos vamos a perder en su ser, porque él tiene su camino. Y a veces no lo entendemos y pensamos que porque recorremos el mismo camino, crecemos en la misma casa, en la misma familia, vamos a ser iguales. No, cada uno tiene su visión, cada uno tiene su manera de recibir esas experiencias de vida. Y entonces cada uno tiene su manera de proyectar eso que vive, pero también de recibir eso que vive. Y tal vez lo vivamos en el mismo momento, pero de acuerdo a la identidad de cada quien, pues lo recibimos de diferente forma. Entonces, pensando en esto, me voy a otro programa que también está y que se los he mencionado en diferentes ocasiones. Y este programa es de octubre del año pasado, que se llama El Otro. Y de este programa hoy voy a tomar nada más lo que es la definición del otro que reflexioné en aquella ocasión. Cada persona que pasa por nuestra vida hace parte de nuestra historia. Y yo en ese programa, yo reflexionaba mucho sobre esas personas que están en nuestro entorno y a las que les debemos de dar un valor. Y un valor determinado por ese momento en el que estuvieron con nosotros. Para mí era muy importante el comentarles, el compartirles que yo aprendí a agradecerle a esas personas lo que pudieron darme, pero nunca en ese momento pensaba en la parte de la reciprocidad. Yo reflexioné en ese programa únicamente en lo que el otro podía significar para mí, lo que el otro me daba a mí, el agradecerle por esos momentos buenos, malos. Recuerden que lo que pudiera tomarse como una mala experiencia es una cuestión de aprendizaje, y el aprendizaje fortalece. Sí les comenté en ese programa que también tomáramos en cuenta que nosotros somos el otro del otro, pero hasta ahí quedó el comentario. Entonces, después pienso yo que en el recorrido del ejercicio de estas charlas, pues va uno aprendiendo y va uno también madurando, y las vivencias las tomas de diferente forma. Y con este ejercicio también que me he motivado a realizar en la parte de observar
porque tengo esa facilidad, ese don de observar. Me pude dar cuenta de la importancia del otro, pero desde el punto de la reciprocidad, del dar y recibir. En la sesión pasada hablábamos sobre esto, y esta es una de las imágenes que yo había tomado o que yo les compartí, que tenemos que aprender, así como damos, debemos de aprender a recibir, y debe haber una reciprocidad. Pero también en ese programa hablaba de mí. Y hoy voy a hacer todo lo posible por dejar de hablar de mí, pero sí les voy a compartir mi visión en relación a lo que yo estoy observando, a lo que yo estoy absorbiendo y percibiendo. Nosotros hemos trabajado, y digo hemos trabajado porque yo sé que cada una de ustedes ha realizado un trabajo interior, un trabajo personal en cuestión de crecimiento, tanto de crecimiento de fe, y al mismo tiempo cuando nosotros vamos creciendo en este camino de fe, en este camino de amor y de conocimiento de Dios, nuestra vida se transforma. Y entonces empezamos a tener esa luz propia y a dejar de estar dentro de esa caja, ¿no? Aquí la idea es compartir nuestra luz, dejar de ser esa vela encendida dentro de una caja y compartir nuestra luz, compartir nuestra melodía, compartir nuestros colores. ¿A quién se lo vamos a compartir? A quien sea. Y al mismo tiempo, en este ejercicio de reciprocidad es la confianza. Yo hablaba de a quién le tengo confianza. ¿Quién es digno de mi confianza? Pero también se trata de generar yo confianza y seguridad a alguien más. ¿A quién? A quien sea. Y el día de ayer, en el taller estoy asistiendo a un taller de oración y vida, muy interesante que me ha dado mucha luz y me ha ayudado a ajustar muchos pensamientos y muchos sentimientos y sensaciones que estas experiencias que vivo, con palabritas, con frases que dicen mis compañeras o que dice mi líder del curso, hubo algo que ella dijo: toda persona es un misterio. Toda persona es un misterio. Y como misterio debemos de tratarlos. Y entonces yo toda persona es un misterio, lo pongo en conjunto con lo que les decía en las otras semanas del taller bueno, de la conferencia que escuché de esta maestra colombiana en cuestión de las organizaciones felices, ¿no? De observar a nuestros compañeros, de conocer qué es lo que estaban viviendo para que no desde el morbo, sino para entender, para comprender. Y el día de ayer se trató más o menos de lo mismo, ¿no? Del comprender. Y toda persona es un misterio. ¿Qué es lo que puede pasar con las personas a las que no conocemos? Con esas personas que están en la lejanía. Y también ayer nos comentaban que hoy hay elecciones en Colombia, ¿no? Y yo me ponía a pensar de los dos lados, tanto de la población y que nosotros también, pues cada uno en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro municipio lo vive, ¿no?
al momento de las elecciones, al momento de los candidatos, quiénes son, cómo son, qué es lo que nos va a pasar, qué situaciones vamos a vivir. Y entonces empezamos a ver a los otros. Y empezamos a observar a los otros y empezamos a conocer a los otros. A quién le vamos a dar nuestro voto, qué es lo que vamos a recibir, esta parte de la reciprocidad, el cómo esas personas candidatas comparten su luz o comparten sus sombras o comparten sus inquietudes, o esa luz nosotros no nos atrevemos a verla. Y en este compartir la luz, recuerdo también que en una de las sesiones yo les pedía, hablando del otro, y de hecho, por ahí teníamos varias preguntas, que era el ejercicio que yo les pedía que hicieran y que les reitero el día de hoy que se permitan hacerlo, tanto con la luz y con la confianza. En primer lugar, ¿de quién recibimos luz? ¿De quién recibimos confianza? ¿De quién quisiéramos recibir luz? ¿De quién quisiéramos recibir confianza? ¿A quién le compartimos nuestra luz? ¿A quién le compartimos nuestra confianza? Son preguntas simples y sencillas y que en un momento dado pudieran no tener importancia, pero dentro de este camino de reconstrucción les quiero decir que sí tiene mucha importancia. Yo puedo hacer y deshacer, y yo sé que les dije que iba a dejar de hablar de mí, pero sí tiene que ver con el otro. Yo puedo hacer y deshacer, pero el otro no me va a ver. Y yo puedo pensar en que confío en alguien, pero después me voy a sentir traicionado por esa persona. ¿Cómo comparto mi luz? ¿Cómo comparto mi confianza? ¿Cómo genero esa comunicación, esa relación con las otras personas que están a mi alrededor? Hay personas que están a mi alrededor o que en un momento dado pasan por mi vida, por mi día, que forman parte de mi historia, pero que no las veo porque no las conozco. Porque a lo mejor en mi ámbito laboral llega alguien y esperaría que esa persona me vea a mí y esperaría que yo acudiera a atenderla y yo paso de largo. Es esa parte de no ver a los demás. Y volviendo a lo de las elecciones de Colombia. Cuando yo leo el mensaje de mi compañera, de mi hermana de la familia Alfa, donde ella pide oración por estas elecciones que vienen, yo pienso precisamente en lo que aprendí ayer. Y parte de ese aprendizaje de la sesión de ayer tiene mucho que ver con el cómo vemos a los demás, cómo los tratamos, las situaciones o las cosas que pasan o las personas que pasan a nuestro alrededor, ya sea en un espacio cercano o en un espacio lejano. Y podemos responder con estas palabras, ¿no? Con estas emociones o intenciones con las personas que no conocemos, con esas personas que no tienen cara,
con esos espacios en los que nosotros no vivimos, con esas situaciones que nosotros no estamos transitando. Y a veces, y esta es la parte de esta reflexión, generalmente puede ser que por la rutina, que por la forma de vida, que por no generar los conflictos, entonces nosotros podríamos actuar con indiferencia, insensibilidad, impasibilidad, neutralidad, y también dentro de la neutralidad podemos ser imparciales, desinterés, apatía, indolencia, desgano o frialdad. Yo pongo estas palabras y yo les he comentado que este programa no es para ser negativos, sino para ser positivos y propositivos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que no conocemos? ¿Quiénes son? Esta relación de palabras que yo les puse aquí el significado de una de ellas que me llamó la atención, la impasibilidad, que es la capacidad de una persona para impedir que una impresión o estímulo externo altere su estado de ánimo. Cuando yo leí esta definición, dije yo, oh Dios, a mí me han dicho que eso es carácter, control de mi carácter. Y entonces empecé a leer nuevamente estas palabras y la insensibilidad también la he digerido como parte del carácter, como parte de esa fortaleza en mi relación con los demás. Y me olvidé de valores como la bondad, la sinceridad, la empatía, la paciencia, la gratitud, el perdón, la responsabilidad, la humildad, la solidaridad. Y aquí hay dos cosas importantes dentro de esta reflexión. La solidaridad. ¿Cómo podemos ser solidarios con alguien a quien no conocemos? ¿Cómo podemos ser solidarios en una situación que podemos decir que no nos compete o que está fuera de nuestro alcance la solución? ¿Cómo podemos manifestar nuestro interés en una situación en la que aparentemente nuestra presencia pues no es requerida, no es bienvenida o simplemente no podemos estar ahí por la distancia en estos movimientos sociales, en estas guerras, en estos temas de con los indocumentados, con cada cosa que a cada uno de nosotros nos pueda mover en el corazón hacia personas que no conocemos, hacia situaciones que no están a nuestro alcance de la mano. Hacia allá va mi reflexión. Y uno, lo que vi ayer en el taller, y uno también lo que escuché, estuve durante la semana en la institución, se presentó un libro que se llama Ciencia, Filosofía y Violencias. Es de uno de los maestros que labora ahí en la institución. Y él habla dentro de su libro sobre violencias, precisamente porque es realmente lo que él estudia a través de la psicología criminológica. Es hacia donde él se ha encaminado. Pero él me decía, Vicky, basta ya de programas o de cuestiones de trabajo sobre homicidios y demás. Vamos hablando de la violencia. Pero, ¿quiénes son los generadores de la violencia?
Los generadores de la violencia somos nosotros. Y la violencia no necesariamente es un delito. La violencia puede existir en estos puntos. Al ser insensibles ante esta impasibilidad, somos generadores de violencia. Y entonces él marca dentro de su libro una imagen que se llama modelo hexadimensional de la violencia. Y está la violencia y habla de como generadores, la envidia, la desconfianza, el prestigio, el individualismo, la codicia, la ideología patriarcal, el individualismo. Sí, cuando yo leí y lo comenté con él sobre la cuestión del individualismo, y yo le decía, oye, pero, ¿a qué te refieres con esto? Porque yo estoy trabajando en mí para mejorarme yo y a la vez mejorarme en relación con los demás. Me dice, no, no es esto. El individualismo va en que tú estás trabajando para relacionarte con los demás y para ser una mejor persona. El individualismo es en base al yo, al yoísmo, a la idolatría hacia sí mismo, ¿no? El pensar que no hay nada mejor que yo, no hay nadie mejor que yo. Y esa parte es una generadora de violencia. La envidia, y también lo hemos hablado en un programa anterior y se lo comentaba yo a él, porque los dos coincidíamos en que material de consulta para hablar sobre la envidia hay infinidad. Pero para hablar sobre admirar a alguien, no mucho. Entonces decía yo hice un programa que se llama Envidia o Admiras. Y yo lo hice en relación de la comunicación de mujeres en cuestión de socialización o socializar entre mujeres dentro de un ámbito laboral o dentro de un ámbito político. Cómo nosotras mismas no nos dejamos crecer o simplemente no reconocemos o nos cuesta trabajo reconocer el valor de otra mujer. Y aquí es la otra mujer también que no conocemos, porque vuelvo al tema de las votaciones en Colombia. Son los dos candidatos, pero está como parte principal, que creo que serían las vicepresidentas, son 2 mujeres. Entonces, ahí es el ámbito femenino también que entra dentro de esta situación social, ¿no? La cuestión de género que tanto se habla. Y los dos coincidimos también en que hablar de género deberíamos de indicarlo hacia el género humano, ¿no? Y en cuanto a la envidia, él dentro de su libro pone un pensamiento de Max Scheler. Y el pensamiento dice así: el envidioso considera que el otro posea ese bien es la causa de que él no lo posea. Razón por la que el envidioso no solo se entristece por la felicidad del otro, sino que goza con su mal. Y entonces, aquí está la insensibilidad, la indolencia, la envidia, todo esto que viene a dar al traste con ese amor que yo quiero tener, con ese amor que yo quiero dar hacia los demás. Y me pongo a pensar, ¿cómo le hago yo o cómo le haces tú para combatir de alguna manera o para disminuir la fuerza
de ese sentimiento, de esa indiferencia y esa insensibilidad hacia quien no conocemos. ¿Cómo podemos hacer para dar respuesta a una llamada de auxilio desde la lejanía? Y entonces viene mi taller. Y ahí se habla del deporte de amar como ejercicio de tarea para esta semana. ¿Y qué es el deporte de amar? El deporte de amar es enviar esas ondas amatorias que habla el padre Ignacio Larrañaga, en el que nosotros vamos a poner en nuestra mente a esa persona, a esa situación, a ese conflicto, y lo vamos a abrazar. Y lo vamos a abrazar con amor y vamos a desear lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y vamos a pedir que esa persona esté bien, aunque no la conozcamos. Y dentro de este deporte de amar, algo que tiene que estar ante todo es el respeto. Y esto se los estoy manejando o se los estoy compartiendo desde lo que yo entendí el día de ayer. Cuando nosotros tenemos en nuestra mente, y voy a volver a poner el ejemplo de estos dos candidatos, que a lo mejor no son las mejores personas o lo que yo desearía o sería mi ideal de candidatos para gobernar un país. Yo lo primero que tengo que hacer es venerar el misterio del otro, porque el otro es un misterio. Porque aunque conozcamos a las personas que están a nuestro lado, siempre habrá algo nuevo que conocer. Y entonces, yo no sé exactamente cómo va a reaccionar el otro cuando tenga el poder. Y entonces, mis pensamientos, mis sentimientos de desconfianza, de temor hacia él o hacia ellos, van a cambiar por confianza, por seguridad de que esa persona será responsable del compromiso que ha hecho. Y lo voy a envolver con amor. Pero no con ese amor humano, sino voy a tratar de dar ese amor que yo recibo de Dios y yo voy a tratar de dárselo a él. Y el externo, no juzgar. Cubrir las espaldas del hermano ausente guardando silencio. Los que callaron amaron. Y esto no quiere decir, esta última frase no quiere decir que seamos indiferentes. Simplemente que si yo estoy respetando y venerando el misterio del otro, no debo de juzgar. Porque el hecho de juzgar va a ser desde mi perspectiva, desde mi pensamiento. Pero no, y sobre todo cuando está ausente, cuando no lo conozco, cuando no lo tengo presente, voy a guardar silencio. Pero no solamente va a ser un silencio externo, sino voy a trabajar, y esa es la tarea de esta semana, trabajar en cubrir las espaldas guardando silencio. Cuando yo escuche o cuando yo sienta
una situación negativa hacia alguien, yo debo de guardar silencio dentro de mí y enviar estas ondas de amor, estas ondas amatorias. ¿Para qué? Para restablecer mi paz, como decía Dora en la sesión pasada. Mi paz interior no es negociable. Y a veces nosotros la ponemos en bandeja de plata para que esa paz interior se rompa, se desbalancee, cuando no respetamos el misterio del otro. Cuando no nos volvemos indiferentes hacia situaciones o conflictos que no están a nuestro alcance, que no nos debieran de importar o que no me afectan personal y directamente. Y, por ejemplo, ahorita hablábamos del clima, ¿no? Rosy está en Argentina con el frío y nosotros estamos acá en el norte de México y en el sur Carolina, con calor, con un calor extremo. ¿Qué es lo que yo debo de desear para Rosy? Que ese frío, que dentro de ese clima que le está tocando vivir y lo dijimos ahorita, pues debemos de agradecerlo, ¿verdad? En primer lugar, porque estamos vivos y somos capaces de sentirlo. En segundo lugar, porque Dios, pienso yo, Dios creó las diferentes estaciones del año para que la naturaleza se regenerara, para encontrarle ese sentido a la vida, que en algún momento no lo vemos, y que puede ser motivo de esperanza en el día a día. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de enviarle a Rosy? Mi calor. Mi calor. A través de mi amor. Y no ponerme a pensar, ay, Rosy, cómo es exagerada, pues con un camentón y una cobijita. No, fuera. ¿Qué debo de hacer? Venero su misterio y le envío mi calor. Y aquí, esta frase que les puse aquí abajo, es también algo que se mencionó el día de ayer. Amar al enemigo es la más alta utopía del evangelio. Al final de cuentas, lo que nos enseña la religión y lo que hemos aprendido a través de los mandamientos es que debemos de amar. Y amar como Dios nos amó, amar como Jesús nos ama. ¿A quién? A todos. Si bien es cierto, somos hijos de Dios y somos hermanos de Jesús, pero yo diría, ok, Jesús murió por mí y Jesús, yo ni siquiera había nacido. Y ahora nos limitamos en espacios, en no ver a los demás, a esos otros que cohabitan este mundo. Y no nada más seres humanos, sino seres animales, la vida silvestre. Todo lo que está a nuestro alrededor fue creado por un ser supremo, que es nuestro Padre. Y entonces, para empezar dentro de esta reflexión, ¿por qué considerarlos enemigos? Sí somos distantes de los hermanos, sí podemos diferir del pensamiento de los hermanos. Y dentro de esta hermandad
está también esta hermandad familiar. Porque a veces inconscientemente hacemos, o conscientemente también, hacemos y decimos palabras que pueden herir a los demás. Y esta reflexión y esta sesión del día de ayer con el taller, a mí me sacudió porque dentro de mí se han generado sentimientos no compasivos hacia personas de mi familia. Y entonces, justificados, de alguna manera, justificados porque yo no los entiendo. Así lo veía hasta ayer. Pero entonces, con esta parte que les estoy comentando en esta lámina del respeto y de entender que cada uno de nosotros es un misterio, yo no debo de juzgar. Yo no debo de juzgar, yo debo de tratar de hacer este ejercicio que algunas personas se los compartí ayer, que era y es poner en tu mente a esa persona, esa situación, ese conflicto, ponerlo en tu mente y decir, te comprendo. Te perdono. Te quiero. Te amo. Y dentro del ejercicio que yo empecé a hacer, después de te comprendo, yo incluí, no tengas miedo, no estás solo. Porque a veces, y lo digo, ahora sí que lo digo de forma personal, vuelvo a mí, el miedo te hace actuar de diferentes formas, que valga la redundancia. Las actitudes que tú tomas cuando tienes miedo, pues es a la defensiva, ¿no? Y entonces no respetas. Pero lo peor de todo es que no te respetas a ti misma, porque el juzgar, el murmurar, el iniciar o continuar un conflicto es una falta de respeto, en primer lugar, hacia ti y a esta parte de venerar el misterio del otro. Y para mí ha sido pues muy interesante el unir estas dos partes, ¿no? La parte de la cuestión científica, filosófica, de la explicación de este libro, que lo compré, lo adquirí porque me interesó verlo, porque al final de la presentación yo le decía al maestro, digo, oye maestro, pero entonces tu libro se trata de volver al amor. Y luego me dice, sí, precisamente. Porque si nosotros nos amamos unos a otros, pues vamos a dejar de generar violencia. Y dije yo, ok. Dice, pero no nada más es amarnos unos a otros, es hacer algo por los otros. Y él lo estaba diciendo desde el plano científico, desde el plano filosófico, en el que él es un experto. Y me acordé de esta frase, oración es acción. Y leí por ahí, este es un fragmento de un documento que está en redes en relación a esto de oraciones acción. Y esta parte yo la tomé porque me pareció interesante y creo que es afín a lo que les quiero comentar o lo que les quiero compartir. Y es del Papa Benedicto
16. Dice, 2 realidades que se deben vivir en la iglesia: la predicación de la palabra, la primacía de Dios, y la caridad práctica, la justicia. Porque la iglesia no solo debe de proclamar la palabra, sino también cumplir la palabra, que es amor y verdad. Además, hay que tener en cuenta que la caridad y la justicia no son solo acciones sociales, sino son acciones espirituales realizadas a la luz del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es esto? O sea, y lo hemos repetido muchas veces, hay que orar, y pedimos que oren por nosotros y oramos por los demás. Pero hay que orar conscientemente, proclamar la palabra y cumplirla. Porque no nada más es la oración, sino es lo que sentimos y lo que queremos enviar. Yo puedo orar por alguien y decir unas palabras lindas en ese momento, pero si no estoy llena del Espíritu Santo y si no estoy motivada y comprometida a que esa oración se convierta en acción, esa oración lo único que va a hacer es que va a cubrir el momento y a lo mejor va a dar una paz instantánea o momentánea para ambas partes, porque la oración es para ti y para quien la recibe. ¿Y de qué se trata esto de las acciones sociales? Acciones espirituales. Y es esta parte de la observación, es la parte de la sensibilidad, creo yo que Dios me la está brindando y muy probablemente la he tenido siempre, pero hoy estoy hilando, estoy haciendo como un bordado con diferentes hilos y que me mueven, hay otra frase que dice, acciones son amores, y volvemos al amor. Y todo me lleva a la palabra amor. Y entonces, esta es la idea de esta sesión. La caridad y la justicia no solo son acciones sociales, sino acciones espirituales realizadas a la luz del Espíritu Santo. La oración es acción. Vamos a transmitir, vamos a generar esas ondas, esos pensamientos, esas vibraciones, esos sentimientos, vamos a emitir en este espacio, en este mundo, nuestras oraciones a través de la acción. Y no quiere decir que salgamos ahorita y tocar puertas y decir, Dios está aquí, que no estaría mal, ¿verdad? Pero ¿qué hago yo con mi vida? ¿Qué hago yo en mi vida? ¿Qué hago yo en mi entorno? ¿Qué hago yo con esas peticiones y con ese dolor general? Y no quiere decir que voy a dejar de vivir y voy a dejar de agradecer y voy a dejar de gozar lo que yo tengo porque hay alguien más que sufre. No. Voy a compartir y voy a dar luz, esa luz que yo tengo. Voy a tratar de que se refleje en alguien más. Voy a confiar en Dios principalmente. Voy a aprender de lo que los demás están viviendo, de esas situaciones que no están a mi alcance, pero que están dando una lección a quien la quiera ver. Y puse esta frase de lo último que queda, porque no quería que se me olvidara en esto de oraciones, acción, y en esto que les estoy comentando de las acciones sociales. Lo último que queda es el nombre de una película que tiene que ver con la bomba que cayó en Nagasaki. Lo último que queda es
Esta es relación a la historia de un hombre de fe, que hasta el último momento de su vida hizo esto. Predicó la palabra de Dios en un espacio lleno de dolor. En un espacio en el que todas las preguntas a Dios estaban. Como las campanas, que fue lo que quedó vivo de ese templo que había ahí, permitieron dar un llamado de esperanza a la gente que sobrevivió, con sus cicatrices, con sus cuerpos mutilados, con su alma mutilada, con su alma llena de dolor, de rencor, de preguntas. Cómo ese hombre pudo tomar esa palabra de Dios y compartirla, compartir su luz, compartir su esperanza. A eso me refiero. ¿Qué tengo yo que dar? ¿Qué tienes tú que darle a esas personas que no conocemos? A esas personas que están más allá, que están cruzando el océano, cruzando el país, que están en otra latitud. ¿Qué podemos compartir? El Espíritu Santo, ¿en dónde está? Está en ti, pero al mismo tiempo está en todos lados, porque es parte de Dios. Esa es mi reflexión de hoy y es lo que yo quería compartirles el día de hoy. Que espero les deje algo, deje algo para reflexionar, para tomar la vida con un poquito más de ligereza, no irresponsabilidad, sino con más, seamos menos duros con nosotros y con los demás. Seamos más compasivos con lo que sucede a nuestro alrededor. Sí, un poco pongámonos en los zapatos sin perdernos y reconociendo quiénes somos y qué es lo que tenemos para dar. Y aquí pues quiero invitarlas a que ustedes también participen y sobre todo a que generen luz y a que sean partícipes junto conmigo en esta semana de este deporte, de este ejercicio que voy a tratar de hacer de todo corazón. Este ejercicio de amar, de poner en primer lugar el reconocer que las otras personas son un misterio, el respeto que debo de tener hacia los demás y el silencio que no sea indiferencia ni insensibilidad. Dora, buenos días. Hola, buenos días a todas. Como siempre, Victoria, gracias. Qué increíble ahorita que dijiste es que ya un año, wow, cómo vuela el tiempo, pero gracias por compartir tu sabiduría y tus experiencias con nosotros. Sabes que el jueves había ido a misa y relaciono esto con algo que nos dijo el padre muy bonito. Aquí, no sé si en México también, aquí los jueves les llaman jueves de sacramentales, porque pues es el padre expone el Santísimo Sacramento, ¿verdad? Y da la misa. Entonces decía él que nos invitaba que hiciéramos como ejercicio, ahorita hablando del ejercicio que tú decías, que nos pusiéramos a pensar todo lo que hiciéramos, pensáramos y dijéramos, ¿verdad? Que nos preguntáramos si éramos justos al pensar, al actuar, al hablar y al hacer cosas,
si estábamos amando a todo el que nos rodea misericordiosamente, porque decía él, tomar la decisión de amar a veces es fácil, pero tomar la decisión de amar con misericordia es más difícil, decía él. Ujú. Entonces hay que amar misericordiosamente a todo el que te rodea. Y lo último que decía él, aquí les viene lo más difícil. En realidad, soy humilde para aceptar a los demás como son. Y luego al final decía también sobre un ejercicio que me acordé mucho de una amiga en Michigan, que ella decía, si yo no tengo nada bueno que decir de alguien, mejor no digo nada. Ujú. Sí, o sea, o voy a decir una cosa buena o no voy a hablar, que hablábamos ahorita del silencio, ¿no? Que tú dices. Y a mí me llamaba mucho la atención eso y definitivamente, o sea, como tú dices, hay que practicarlo porque pues las sociedades nos marcan muchísimas cosas, ¿no? Siempre está el murmullo detrás de la persona, el chismorreo, el juzgar, el criticar. Y a veces yo no entendía, lo vine entendiendo acá en Michigan, que el como decimos coloquialmente en México, ¿no? El chisme es un pecado. Ujú. Estás hablando mal de alguien, ¿sí? O sea, y si no te gusta que hablen mal de ti, no lo hagas. Y mucha gente no lo ve, ¿sí? O sea, habla mal de la otra persona como si nada. Y dices tú, ay, qué triste, ¿no? Y definitivamente, o sea, es, es una manera de faltarte primeramente tú al respeto, Ujú. ¿sí? Porque no te estás amando tú lo suficiente como para ser misericordioso con el otro y quedarte callado, Así es. ¿sí? Y si algo no te parece de la otra persona, pues acercarte a esa persona y decirle, este, no estoy de acuerdo con esto o algo, pero es muy difícil, es muy difícil. Y esta parte de hablar misericordiosamente también tiene mucho que ver en el reconocer si realmente amamos. Porque, por ejemplo, yo puedo decir que yo amo a determinada persona o la tengo en gran estima. Pero si esa persona piensa diferente o actúa diferente a como yo espero, yo me enojo y la dejo de amar. Entonces no es amor, es Así es. interés, ¿sí? Entonces, aquí este amor misericordioso tiene mucho que ver con esa entrega, con ese abandono, con este no resistirte. Y estoy hablando de abandono y no resistencia, no a la otra persona, sino a la voluntad de Dios. O sea, si esta persona te la pusieron en tu camino, es precisamente para que tú aprendas, para que esa otra persona aprenda, para que haya un vínculo de amor, de compañía, de solidaridad, de, de fortaleza, incluso, pero no porque tú no haces lo que yo quiero, entonces doy media vuelta y me voy, porque entonces eso no es amor. Así es. Oye, ahorita que decías sobre que cada persona es un misterio, yo lo veo y lo he leído mucho, una frase que me encanta y cada vez que conozco a alguien nuevo, trato de ponerla en práctica. Dice, debemos de ser compasivos con toda persona que se nos cruce en el camino, porque no sabes qué batalla interna está librando. Ujú. Entonces, si entendiéramos que todos, como dices tú, somos un misterio, pero todos estamos librando batallas internas diarias. Si eso lo entendiéramos, yo creo que seríamos más compasivos unos con otros, porque no sabes, o sea, exactamente, no sabes qué trae por dentro y por cómo actúa y aunque tú no estés de acuerdo y demás, pues hay que seguirlo amando, ¿verdad? Así es, ante todo el Sí, amor. Rosy, así es. ¿cómo andas de amor? Bueno, yo estaba pensando, a ver si lo puedo decir en forma ordenada, ¿no? Lo malo no viene de Dios. De Dios viene lo bueno. Y el tema es que hay gente que en nombre de Dios
por ahí hace cosas malas. Y hay mucha gente que no cree. Y eso tampoco es bueno. Pero ¿cómo acercar? Es imposible transmitir lo que uno siente, lo que uno cree a los otros. Y acá voy a comentar algo que, no sé, digamos, me llamó la atención por ahí. Finalmente se hizo la colación de grado en la universidad donde estudió mi hijo, que yo había comentado que le habían entregado el diploma en la oficina administrativa. Y bueno, por suerte, por bendición, para mi alegría y para su alegría, le llegó un mail de invitación al acto académico que se hizo el miércoles de esta semana. Bueno, eternamente agradecida a Dios, ¿no? Porque fue algo muy bello y había, bueno, se graduaron de distintas carreras. Entonces tenían los jóvenes y algunos no tan jóvenes, la mayoría eran jóvenes, ¿no? Tenían las opciones de jurar, eran 3 opciones, ¿no? Que yo en el momento, digamos, lo supe. Ni siquiera sabía qué había elegido mi hijo, porque no sabía que también iban a hacer eso, ¿no? Fue todo así sorpresa. Podían jurar por Dios, por la patria y los santos evangelios, podían jurar por Dios y por la patria, o podían jurar solamente por la patria. Entonces, bueno, primero de distintas carreras, un abanico de carreras. Primero se ponían de pie los graduados que juraban por Dios, por la patria y los santos evangelios. Fueron 5 nada más, entre ellos estaba mi hijo, que a mí me sorprendió de algún modo. Bueno, y me llenó de orgullo, ¿no? Bueno, después juraron por Dios y por la patria, ahí no los llegué a contar cuántos eran, se pusieron otros, unos poquitos más de pie, se sentaron y finalmente juraron, los que, valga la redundancia, juraron solo por la patria, y eran mayoría. Y entonces eso a mí me quedó, ¿no? Digo, ¿y Dios? Pensé, ¿no? En ese momento, ¿cuánta gente no tiene a Dios presente? Y eso no es algo bueno. Y eso no quiere decir que estas personas vayan a ser malos profesionales o que sean malas personas. Seguramente no, probablemente no. Son universitarios, están formados. Hay familias detrás de cada uno de ellos, porque es como que solos no llegan hasta ahí, hasta graduarse. Siempre, y era lo que el vicerrector de la universidad nos compartía, ¿no? Que detrás de cada licenciado había alguien o una familia, ¿no? Que los ayudó de alguna manera a llegar, ¿no? En mi caso, obviamente yo me atribuyo también mi mérito, ¿no? Pero bueno, el mayor mérito desde ya es de mi hijo, que fue el que tuvo constancia y el que estudió y el que se preocupó y bueno, y lo logró. Pero bueno, digo, yo lo que noto es cada vez más individualismo en la sociedad, menos preocupación por el otro, y no son todas las personas desde ya. Depende, si uno se mueve en un círculo, digamos, de la iglesia o de grupos de la iglesia, ahí no vamos a ver esto, ahí vamos a ver otras cosas, ¿no? La preocupación por el otro, la misericordia, la humildad, pero me parece que toda esta violencia, todo este desamor, esto viene porque en el fondo no se cree en Dios, porque de Dios viene lo bueno. Y por eso hay tanta maldad y hay tanta violencia de género
y hay tanta guerra y hay tanto desamor dando vuelta por la vida, ¿no? Entonces, a veces uno tiene buenos valores, gracias a Dios y a la familia, a lo que nos inculcaron, a los que tuvimos la oportunidad de hacer apertura a estas cosas buenas, ¿no? Pero es difícil porque a veces amamos, pero recibimos el desamor, ¿no? De algunas, y eso duele. Pero bueno, como tú has dicho, Victoria, hay que ser positivos. No siempre es fácil, pero bueno, hay que tener una actitud positiva, aunque duelan muchas cosas. Y bueno, desde lo personal, yo me siento bendecida con buenos valores, con buenas cosas, ¿no? Y bueno, y el mundo es así, es difícil, es difícil, es un tema bastante complejo. Muchas gracias, Victoria, como siempre, y a todas. Así es, Rosy. Has dicho cosas o palabras que están en el día a día. Creo que esta parte del individualismo sí es mucho lo que, como les comentaba, ¿no? A veces nos confundimos entre el amor propio, el valorarte a ti mismo, y entonces te quedas en esa burbujita de ti mismo y no compartes con los demás lo que tienes y no compartes y no permites que otras ideas y que otros sentimientos y otros pensamientos lleguen a ti. Esto que dices tú también de que esto sucede pues en otros círculos sociales y que a lo mejor en el círculo en el que nos podamos nosotras desenvolver dentro de este crecimiento de fe y dentro de los movimientos de la iglesia y cosas así, pues ahí vamos a encontrar misericordia, vamos a encontrar palabras de fe y todo. Pero realmente ese también es la importancia de que nos podamos mover en otros círculos y que podamos atrevernos a comentar algo acerca de la palabra de Dios. Y es algo que también lo comentábamos ayer en el taller, de cómo a veces como católicos nos reprimimos a no molestar, a no decir, somos tibios de alguna manera en la cuestión de compartir nuestra fe y compartir nuestra experiencia de fe. Y entonces es parte del ejercicio de poder dentro de tu círculo de amistades o dentro de esa conversación que puedas tener con X o Z persona, no de forma insistente porque sabemos que luego nos cierran puertas, pero sí de forma sutil, de forma con el ejemplo sobre todo, decir Dios está conmigo y Dios está contigo. Y este pensamiento, por ejemplo, tú ya tienes identificado ese grupo de jóvenes que tienen únicamente, y el únicamente lo voy a poner entre comillas, amor a la patria. Pero es amor. ¿Sí? Malo sería que no se hubieran levantado por ninguna. Es amor. Y si tienen amor a la patria, tienen amor hacia sus semejantes, amor hacia una convicción. Y solamente lo único que hay que hacer es frotarlos un poquito en tu pensamiento y en tu corazón, ponerlos en esa oración y decir, los abrazo, los invito a que conozcan a Dios. Dios los ama y Dios está con ustedes. Entonces, creo que ese ejercicio, el gran regalo que te dio tu hijo y que tú no lo esperabas. Y te lo dio en ese momento en el que Dios sabía que necesitabas eso. ¿Sí?
Entonces, hay que dejar la resistencia y hay que abandonarse a Dios. Creo que este es un ejemplo muy claro que podría yo ponerles en la mesa de decir, el abandonarse a Dios nos trae estas recompensas. Aunque a veces dentro de ese abandono tengamos momentos de dolor, de sufrimiento, que no entendemos por qué están pasando las cosas, que no entendemos por qué suceden las situaciones de la manera en la que están sucediendo. Bueno, ya nos hemos ido larguito, pero bueno, Gloria, platícame, ¿qué te pareció el programa? Buenos días. Gracias, Rosy. Hola, buenos días. Gusto verlas. ¿Cómo me pareció? Excelente, Victoria, como siempre, usted siempre con la excelencia. Cuando vi el título del tema, el amor debe volver, entonces no podía como imaginar volver, el amor debe volver, el amor se acabó, entonces debe volver, bueno, pero entonces ya en la reunión ya entiendo de que es el amor con el otro, al otro, Al otro. al que me rodea, Al que no conozco. Sí, al que no conozco, eso es. Bueno, y sí, eso es que todas las personas que están alrededor pues, van dejando huella o van siendo parte de nuestra historia. Entonces, la importancia del otro es la importancia. El dar, el recibir, pero como digo yo y le digo yo a Luis Carlos, dar pero sin esperar nada a cambio. Y cuando recibimos es una ganancia, es una ganancia para nosotros. Y sí, lo que usted dice, lo de toda persona es un misterio, pero entonces no llegar al punto en que en la reflexión que usted dijo, que lo que no conocemos del otro, que hay veces somos indiferentes o actuamos con estas personas como con desgano, con frialdad, con así como no hacer que no se me acerque mucho, bueno, es... y es algo que se ve mucho, es tan común esto, que hay veces nos comportamos así, hay veces, entonces ahí veo pues como esa importancia de no ser así, de ser acogedor. Y eso no es para siempre, es un momento que uno está brindando y que esa otra persona pues se sienta bien. Y yo digo que de pronto uno puede dejar una huella que va a quedar ahí, va a quedar, no se va a borrar, lo van a recordar a uno. También lo que hablaste del respeto, pues a mí me hablan de respeto y bueno, respetar al otro, al que está al lado, a los demás, en todo. Pero ya usted habló de un respeto interiormente y eso pues no lo tenía pues como en mí, el respeto interiormente. Y es la forma en que explicaste es acoger al otro, pero envolviéndole en los sentimientos, no de esta otra forma, ¿cómo le digo?, de rechazo. Y la importancia, sí, del otro, del respeto externo, es el de no juzgar. Eso es tan importante y estamos muy dados a eso. Estamos muy dados. Y es lo primero que nos sale, el juzgar al otro. Es lo primero. Entonces, como tener en cuenta eso y no utilizar esto, no juzgar pues, a las personas que están ausentes y como dice, gana uno más quedándose uno callado, quedándose callado. Callados pero Bueno, no indiferentes. sí, no indiferentes, eso es.
En el ejemplo pues que hablaste en la reunión, en lo que está sucediendo en mi país en este momento en que tenemos que elegir el nuevo presidente, que hay dos opciones, pero para muchas personas, creo yo, pues para mí muchas personas no son los mejores, no son los mejores, pero hay que elegir, nos toca elegir y esperando pues que el que sea elegido, el que gane, de pronto cambie un poquitico como esas cosas negativas que le conocemos, que las cambie y logre pues como hacer algo por esta sociedad, hacer algo por este país y sacarlo adelante. Sí, los dos son, como uno no encuentra como, uno tratando de como encontrar, ay, qué es lo bueno que tiene Son este. controversiales. Sí, qué es lo bueno para uno poder como elegir. Pero nada, es ponerlas, estas dos personas en manos de Dios y que Dios sea el que nos ayude a nosotros como a elegir y a ver cuál nos puede ayudar a salir adelante. Bueno, eso sería toda mi reflexión. Gracias, Gloria. Sí, efectivamente, el respeto interior es muy importante y yo, igual que tú, nunca lo había considerado hasta ahora que lo escuché y que lo estoy tratando de comprender y pues ahora a tratar de aplicarlo. Porque cuántas veces pues sí nos podemos quedar callados, pero esa idea o ese pensamiento no bondadoso hacia una persona existe. Pero entonces ver de qué forma lo podemos transformar. Eva, buenos días. Buenos días a todas. Encantada, como siempre, de tu charla, de escuchar a mis amigas, las llamo mis amigas, que tenemos tantas cosas en común y aparte que me enriquecen con sus comentarios también, igual, principalmente tú, ¿verdad? Con tu charla. Yo ahorita en mi mente me imagino dos soldados contrarios, armados, con la violencia de, pues, como instinto animal, ¿verdad? De matar. Yo digo, si fuéramos transparentes y se nos viera el corazón, yo creo que al verse el uno al otro, aventaban las armas, se abrazaban y lloraban. Al verse su corazón reflejado en el otro. Yo creo que estamos viviendo una ola de violencia, como una bola de nieve que se hace cada vez más grande. Se manifiesta en todas partes, de todas las maneras posibles. Yo creo que yo necesito una fortaleza muy grande para detectarla primero en mí, porque a veces con palabras lastimamos, a veces con silencios también lastimamos, no ignoramos o no tratamos de ayudar, o sea, y al menos creo yo, se necesita mucha fortaleza y yo digo, como te comentaba, me importan mucho los niños. ¿Qué les estamos heredando? Los niños son el futuro de todo el mundo, de todos los países, y están aprendiendo violencia. Cualquier programa de televisión, cualquier anuncio que sale, es violento, es violento. En las escuelas hay violencia, en la calle hay violencia. ¿Cómo puedes tener una fortaleza? Yo al menos me siento débil para poder contrarrestar el que no te agarre la reacción cuando alguien te
te violenta, ¿verdad? Hasta para manejas y se te meten o etcétera, ¿verdad? O sea, siempre hay algo que nos violenta y pues que tenemos que estar muy abiertos, muy alertas y sobre todo a los niños, pues híjole, qué camino tan arduo que tenemos y qué responsabilidad tan grande para todos los niños que son los que están haciendo, que son los que están siendo más atacados en todos aspectos, empezando por su casa. Entonces, esto me deja mucho trabajo, mucha tarea y te digo, sobre todo yo siempre digo, es que primero tengo que verme a mí misma, o sea, y si siento algo negativo, un punto negativo, si siento, porque pues somos sensibles, ¿no? Las mujeres sentimos mucho las vibras, como comúnmente se dice, de alguna otra mujer o de alguna, o sea, otra persona, a veces una familiar, o sea, fortaleza para no alejarte y tratar de entender y tratar de ver un corazón que a lo mejor está dañado y por eso se comporta de tal o cual forma. Entonces, pues eso me queda de tarea. Muchas gracias. Es todo lo que puedo. Gracias, Eva. Y tú estás hablando de varias cosas, ¿verdad? La cuestión del tema de los niños. La cuestión del tema de los niños es también algo muy, muy intenso, porque hablamos siempre, generacionalmente hemos hablado de que los niños son el futuro de... Los niños son el futuro de México, los niños son el futuro de la humanidad, los niños son el futuro de... Pero aquí una de las cosas que yo comparto contigo es responsablemente qué podemos hacer para que ese futuro en el que vayan a estar nuestros niños, nuestros nietos, sea un mundo agradable, ¿sí? Que nosotros estamos viendo toda esta parte de la violencia que está, que no podemos negarla, pero ¿cómo podemos hacer nosotros para no normalizar, como dicen, no volverla cotidiana y que en un momento dado hayamos sido indiferentes hacia dónde van nuestros hijos, dónde van nuestros niños? Entonces, ese es un tema muy, muy interesante de cómo voy a asumir yo mi responsabilidad como abuela en relación a la vida que van a vivir mis nietos. Y eso lo vamos a tocar prontamente. Otra de las cosas que comentaste en cuestión de la imagen de estos dos soldados y que como lo ibas conversando, yo también me los iba imaginando, ¿no? Hay por ahí unas imágenes también de un artista urbano que hace grafitis en las paredes en cuestión de arte de guerra y está el soldado y está mandando, en lugar de una bomba, flores y con su pierna mutilada. Niños con los estallidos de bombas a los lados y jugando al aro. Entonces, lo que es la inocencia y lo que es el amor. Y yo me imaginaba a estos dos soldados desde esa perspectiva de este artista urbano y me imaginaba las dos figuras y el corazón de cada uno de ellos, ¿no? El corazón rojo, vibrante. Y como tú decías, ese abrazo, de ese perdón, el tener que quitarle la vida a un semejante por obligación y no sin poder decir, o sea, si no le quito la vida, me van a quitar mi vida.
Y en ese momento no nada más le quitas la vida a esa otra persona, sino destruyes la vida de una familia. Y en este caso de las guerras, pues destruyes la vida de un país. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en estos momentos de crisis? De crisis de fe, de crisis existencial, de crisis económica, social. Yo ya se los había compartido en alguna ocasión, cuando a mí me decían, vibra alto, Victoria. Es que necesitas vibrar alto. Y yo decía, pues me voy a subir a la silla y me voy a poner a temblar o no entendía qué era vibrar alto, no entendía. Y entonces ahora con este proceso de reconstrucción entiendo que vibrar alto es estar más que con pensamientos, con sentimientos, tratar de convertir este sentimiento de angustia, de miedo, porque yo veía a esos dos soldados con miedo. Y el miedo te hace hacer muchas cosas, así como te hace reaccionar para correr, para huir, para despertar. El miedo también te hace reaccionar para agredir. Y el miedo te hace reaccionar para ponerte una barrera o una careta para que los demás no vean tu miedo. Y entonces en este vibrar alto es transformar ese miedo en confianza. ¿Y cómo voy a poder hacerlo o qué es lo que yo he trabajado a lo largo de estos, pues más de 2 años ya? Principalmente los miedos. Ponerle el nombre a lo que le tenía miedo. Y perdonarme. Perdonarme por todas las situaciones que yo pienso que en algún momento dado Dios y las personas a las que amo me pudieran señalar que herí o que pedí perdón. Y como tú dices, a veces herimos inconscientemente con nuestra palabra o con nuestra acción o con nuestra desinterés a personas que están a nuestro alrededor. Y entonces es aceptar que como humano no he podido ser consciente realmente de todo lo que yo quiero hacer y pedir perdón. Agradecer lo que yo tengo, agradecer lo que yo soy, agradecer lo que yo puedo recibir, agradecer lo que yo puedo dar. Pero básicamente con lo que vi ayer y que es lo que les comentaba ahorita, interiorizar y decir, tú me dejaste pensando mucho, Eva, en esta parte de ponerte en los zapatos de los demás. Si no sabes quién eres, ¿cómo te vas a poner en otros zapatos? Porque te puedes perder y puedes confundirte con alguien más porque no sabes quién eres ni lo que eres. Entonces, en esta interiorización, en este miedo y en esta observar y absorber que estamos viviendo en una sociedad violenta, ¿qué puedo hacer? Transformar mis sentimientos en esperanza. En esperanza. En esperar y esperar no quiere decir que me voy a cruzar de brazos. Tú y tu esposo lo has comentado, hacen bien. No nada más son buenas personas, sino que hacen el bien. Y tú has dicho, yo quisiera poder hacer más. Yo quisiera poder entrar en acción más. Bueno, entonces tienes el deseo de hacerlo. Hay que encontrar la forma en la que tú te sientas satisfecha de que estás haciendo algo más. Y esto es también, no es que te salgas a la calle ahorita a dejar despensas o a que le lleves a tu marido muchos enfermos para que él los cure. No. Este ejercicio será
a través de la oración, a través de envolver a esas personas, así como le decía yo a Rosy, tienes ya identificado un grupo de jóvenes a los que los vas a envolver con el amor de Dios desde tu mente, desde tu corazón. Y creo que eso mismo te va a ir llevando a abrir, a permitirte abrirte hacia las personas que te necesitan. Porque también a veces nos forzamos y queremos forzar a ciertas personas a que nos reciban, a que reciban lo que les queremos dar. Y no es el momento de la reciprocidad. Y a veces queremos dar porque el dar me hace más buena. El dar estoy ofreciéndote una parte de mí. No para que Dios me lo reconozca, sino porque tengo esto que quiero compartirte, para que tú veas que sí se puede, para que tú veas que Dios está aquí contigo. Y creo que, o sea, yo siento que como que no hay una receta así, haces primero esto, luego esto, luego no. Yo pienso que es parte de esto que tú puedes dar, que puedes compartir, y les ponía en la lámina, ¿no? Comparte tu luz, comparte tu confianza, comparte tu serenidad, comparte tu sabiduría, comparte tu amor. Lo que tú hagas, hazlo con amor. Y entonces esa huellita que vamos dejando, ese es nuestro dar. Esa es la acción, ¿sí? No es suficiente ser buenas personas. Hay que ponerlas en acción. La oración es acción. Y te digo, y esa acción es qué puedo hacer desde mi interior hacia los demás. Lo que tú estás haciendo con tus nietos es acción. ¿Sí? No solo no preocupación, sino esta guía que le puedes dar a tu hija para que críe, para que eduque a tus nietos. Esto que tú puedes conversar con la vecina, con la gente que está a tu alrededor, en la tienda, en el mercado, de decir, los niños, ¿qué estamos haciendo ahorita? ¿Qué estamos haciendo ahorita por nuestros niños? Sí, y a lo mejor a veces por no meternos en problemas, permitimos que el niño el hijo el nieto haga o vea tal situación y nosotros no la corrijamos. No vamos a corregir al niño, vamos a corregir al adulto responsable. Vamos a comentarle. Y vamos a comentarle no desde que yo estoy en lo correcto, sino en esa reflexión que tú has hecho y que nosotros estamos haciendo también de qué es lo mejor. Esto es un generador de violencia y somos inconscientes a veces de que generamos esa violencia. Y te digo, esto de los niños es algo que vamos a tocar y algo que vamos a aprender muchas cosas porque somos madres, los criamos a nuestros hijos de una forma y los niños que viven hoy, los niños que nacen hoy, están naciendo y viviendo en un mundo completamente diferente al que nosotros nacimos y al que nosotros criamos a nuestros hijos. Pero ¿quién es responsable de eso? Nosotros como sociedad. ¿Sí? Bueno, y entonces con esta reflexión y con la esperanza, ¿verdad? Y con la confianza
de que hagamos esto del deporte de amar, de mandar ondas amatorias a todas las personas que no estén en nuestra lista de contactos, pero que sepamos que están en una situación especial. Colombia, en este momento de elecciones, con la esperanza de que viene algo bueno, que no nos resistamos al cambio, pero que sí aceptemos y le pidamos a Dios porque bendiga sus pensamientos y sus acciones. El frío de Argentina, esos jóvenes que encuentren no solamente el amor a la patria, o que dentro de ese amor a la patria encuentren también el amor a Dios. A estos papás de estos niños que tengan la sabiduría para guiarlos, que sea un tiempo de calidad. Decíamos en nuestros tiempos que no era más importante la cantidad, sino la calidad. Yo pienso que es el amor, lo más importante es el amor, que nosotros como abuelos tengamos también la sabiduría de no juzgar a nuestros hijos, sino simplemente de compartir lo que nosotros hemos vivido y lo que vemos que pudiera ser. Entonces, con esto me despido el día de hoy y les agradezco mucho que se hayan conectado y que hayan permanecido durante toda la sesión.